Y entonces, hoy vamos a ver, ya hemos visto como la parte teórica, los fundamentos de todos estos análisis de capacidades, niveles de servicio, parámetros microscópicos, parámetros macroscópicos. Y hoy vamos a ver esa vaina para qué sirve con un ejemplo de un análisis de capacidad y niveles de servicio en una infraestructura particular. ¿De acuerdo? Pero de nuevo quiero hacerles siempre acostumbro a hacer estos pequeños recorderis de los conceptos importantes que hemos visto y seguramente ustedes se acuerdan, pero la capacidad es una tasa de flujo, siempre es vehículos por unidad de tiempo y la definimos como el número máximo de vehículos o personas que pueden pasar por un punto específico a una hora específica. Y de nuevo, la capacidad es una característica de la oferta del sistema de transporte. ¿De acuerdo? Y el nivel de servicio es una medida cualitativa. Ojo, cualitativa es una escala que varía mucho, no es una ciencia exacta. Y esa escala de 1 a 6, de A a F, nos va a describir las condiciones de operación de un flujo de bicicletas, de personas, en diferentes términos que dependen mucho del tipo de infraestructura. Entonces, velocidad, comodidad, seguridad, etcétera. ¿De acuerdo? Y de nuevo, para que se acuerden, esa escala de 6 niveles va de A a F, donde donde A es muy bueno, F es lo más malo. Y también acuérdense, por favor, que un nivel de servicio E, en teoría, nos está diciendo que esa infraestructura ya está operando a máxima capacidad. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de los puntos, de las curvas, de las parábolas, donde teníamos flujo máximo, capacidad máxima? Pues todo esto está relacionado con estos elementos. Y como les decía también, ese nivel de servicio depende del tipo de infraestructura. Aquí les muestro un ejemplo muy sencillo donde tenemos carreteras, ciclorrutas, andenes y un servicio de bus, donde vemos, por ejemplo, lo tradicional para carros, ¿de acuerdo? Donde la carretera solo para mí, un muy buen nivel de servicio, la carretera congestionada, un mal nivel de servicio. Aquí la bici entran otros componentes, bien, una ciclorruta separada solo para mí, con poco tráfico. Lo mismo las infraestructuras peatonales, y aquí se está definiendo un servicio de bus cuyo criterio es la frecuencia o los intervalos. Hay muchos otros parámetros que me pueden definir mucho mejor el nivel de servicio de un sistema de transporte público. Digamos que esto es un ejemplo generalizado. Aquí tenemos el ejemplo para Bogotá del manual de capacidad de la administración. Ya no me acuerdo, es un título súper largo, pero es el manual de administración del tráfico para Bogotá, que se hizo hace unos 10 años, un poquito más. Y acá entre nos es como una fusilada del manual gringo, donde, por ejemplo, tenemos el nivel de servicio para infraestructuras peatonales. Entonces vean que aquí depende básicamente del espacio por peatón, de cuánto espacio tengo para mí y del flujo de peatones. Como las infraestructuras peatonales pues son muy diversas. Entonces imagínense que tengo un puente peatonal, un andén, una plaza, incluso una estación de Transmilenio. Siempre se trata de estandarizar por anchos, por metro. Por eso son peatones por minutos por metro. Es decir, en un metro de sección, ¿cuántos peatones al minuto están pasando? Entonces, de acuerdo a esa ocupación, se van definiendo también niveles de servicio. Esto se usa o se usó para, por ejemplo, calificar las estaciones de Transmi en algunos casos,
Muchas a la hora pico están operando a este nivel, incluso un poquito más, ¿vale? Y en bici hay toda una renovación de conceptos al respecto, como vimos acá, ¿vale? Algo muy sencillo, muy fácil de interpretar. Pero si les interesa, ya por ejemplo se está calificando el nivel de servicio de las infraestructuras para bici con algo que se llama como el Level of Traffic Stress, LTS. LTS, básicamente lo que está midiendo es como el estrés que le causa un segmento vial al ciclista. Entonces, por ejemplo, si yo voy en una vía que no tiene infraestructura segregada, pasan camiones muy rápido, muchos carros, eso es un nivel un nivel de servicio bajo, es decir, un LTS 4, donde en teoría esos segmentos los usan los ciclistas más avesados. Si les interesa, pueden ver este artículo que hicimos hace relativamente poco en la universidad. Aquí hay médicos, ingenieros industriales, fue un artículo bien chévere, donde hallamos los niveles de LTS para Bogotá. Y para que tengan una idea, también nos salieron 4 niveles de LTS, donde el LTS más alto, es decir, el nivel de servicio más bajo, es este que les acabo de mencionar. Y el LTS 1 es, para que se hagan una idea, sería una infraestructura tipo ciclovía, donde hay amplio espacio para los ciclistas, donde no hay interacción con el tráfico, hay velocidades moderadas, vías segregadas, etcétera. Es un artículo bien interesante y está para todo Bogotá, si les interesa conocer más. Entonces, esas son los diferentes como parámetros que pueden inferir en el nivel de servicio. En estos niveles de servicio cada vez influyen más las percepciones de los usuarios y cada vez, por lo menos para ciudades, se tienen en cuenta menos condiciones de operación de la infraestructura. ¿Por qué? Porque eso es lo que tradicionalmente se hacía. Entonces, sí, me voy a volver un momento acá. Si yo quiero una vía rápida donde yo pueda ir a la velocidad que yo quiera, fácil de maniobrar, pues la única opción que yo tenía era aumentar la capacidad. ¿Qué significa eso? Pues aumentar un carril, doblar la vía, hacer más vías. ¿Para qué? Para que los conductores pudiesen disfrutar de un nivel de servicio alto. Esto, como ya hemos visto en lo poquito que llevamos del semestre, es inviable porque ese aumento de capacidad nunca será suficiente para albergar los deseos de la gente de ir en automóvil. Entonces, cada vez esto se tiene menos en cuenta para transporte particular, ojo, en las ciudades y cada vez más se tiene en cuenta las percepciones y los gustos del usuario. Que un usuario se sienta a gusto usando una infraestructura, ¿vale? ¿Y esos factores cuáles son? Entonces, por lo general, tenemos 3 categorías. Eh, generalmente no se realizan estudios de capacidad para determinar la máxima velocidad a la que los vehículos pueden ir. Lo que se hace es tratar de determinar cuál es el nivel de servicio que yo espero en ese tramo en cierto año, ¿de acuerdo? O bien la tasa de flujo admisible dentro de cierto nivel de servicio, ¿de acuerdo? Y para hacer eso, yo tengo 3 categorías. Tengo variables físicas de la infraestructura, ¿de acuerdo? Que eh, las variables de tráfico, flujos y las variables de control. Con estas 3 categorías, yo podría determinar la capacidad del nivel de servicio de una infraestructura. Entonces, en función del nivel de servicio, estará el número de vehículos por unidad de tiempo que puede admitir ese segmento o esa infraestructura, y eso lo vamos a llamar flujo de servicio.
A medida que ese flujo aumenta, el nivel de servicio disminuye hasta llegar al nivel E que ya vimos o capacidad máxima. ¿De acuerdo? Y más allá de ese nivel, pues estamos en congestión, lo que significa que el flujo no aumenta, sino que disminuye. Acuérdense que disminuye porque la gente está parada. ¿De acuerdo? Y lo que les decía hace un momento, tradicionalmente se ha considerado la velocidad como el principal indicador para estimar el nivel de servicio. Pero también, como les dije hace un momento, los métodos de ahora usan otros indicadores, eh, como demoras, por ejemplo, o, o densidad en casos ya de carreteras. Pero lo clave aquí es que en cualquiera de los casos, un indicador primordial para evaluar el nivel de uso de una infraestructura y su nivel de servicio es la relación volumen-capacidad, es decir, qué porcentaje de la capacidad estoy utilizando en esa infraestructura. ¿De acuerdo? Que se puede, ahorita lo vamos a ver. Seguimos. Y vamos a describir de estas tres categorías cuáles son esas típicas variables o factores que influyen en cada una de ellas. Entonces, en la infraestructura, pues las características son, los factores son obvios, ¿de acuerdo? Y además pueden ser medidos en cualquier momento. Estos elementos físicos que afectan el nivel de servicio, pues no van a cambiar nunca, a no ser que yo haga una obra, una intervención. Yo puedo medir el ancho, la vía, el radio de giro, etcétera, en cualquier momento y no va a cambiar. Los carriles, la velocidad permitida la puedo cambiar, pero no es inmediato. Como les decía, las pendientes, todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, estas variables me van a influir en la capacidad y en el nivel de servicio y además de su interacción con las otras dos. El tráfico, ¿vale? El tráfico sí va a cambiar. Como ustedes ya se lo están pensando, vemos todas las estacionalidades. ¿Se acuerdan que vimos en clase el factor de hora pico? Cómo cambia el tráfico dentro de la hora pico, cómo cambia el tráfico a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Y estos factores internos en contraprestación de los variables, de los parámetros externos que eran los de infraestructura, sí deben ser idealmente medidos durante el periodo de mayor flujo, es decir, durante la hora pico de máxima demanda. ¿De acuerdo? Y tenemos que ver si ese factor de hora pico de máxima demanda está uniforme o no, uniformemente o no distribuido a lo largo de ese periodo. Y tenemos por último las variables de control, que como ustedes también ya suponen, es todo lo que hace, lo que interrumpen los flujos. Entonces, un semáforo, una señal de ceda al paso, incluso estos andenes, estas medidas de pacificación de la vía como andenes pompeyanos, reducción de calzada. Y además, en el caso de los semáforos, pues tenemos la duración del ciclo. La duración del ciclo es cuánto se tarda un semáforo en ir de verde a verde. Eso se llama un ciclo. Y la progresión es cuánto tiempo se tarda una intersección en despejar su cola por alguna de sus entradas. Entonces, todas estas tres categorías de parámetros van a interactuar entre sí. ¿De acuerdo? Ojo, depende siempre del tipo de infraestructura. Como vimos al principio, hay carros, bicis, peatones, pero dentro de cada uno de ellos hay múltiples categorías. Entonces, por ejemplo, lo más tradicional es en carros. Entonces tenemos segmentos de autopista, arterias urbanas, intersecciones con señales, intersecciones con semáforos, rampas, glorietas, vías donde se puede parquear en la vía, otras donde no, de 3 carriles, de 2 carriles, en doble sentido, etcétera. Hay muchos diferentes tipos de infraestructura. ¿Vale? Aquí vamos a ver un ejemplo nomás porque pues es mucho. Y los criterios de análisis para estimar esa capacidad y análisis de servicio se requieren
pues los vemos acá, pero la sugerencia es siempre para tener una interpretación uniforme y unos pasos ordenados, se han establecido estos criterios. Entonces, el flujo y la capacidad siempre se expresan en vehículos equivalentes. ¿Se acuerdan de los vehículos equivalentes? Buses, camiones, motos. El nivel de servicio se debe aplicar a un tramo importante de la vía. No tiene sentido, pensando en borrador, que yo coja la carrera séptima y diga de la 45 a la 47 hay un nivel de servicio, de la 47 a la 53 hay otro nivel de servicio y así sucesivamente, porque eso no tiene mucho sentido. La idea es aplicar ese nivel de servicio a un tramo importante de similares características, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esas variaciones en capacidad y variaciones en nivel de servicio dependen, como ya vimos, mucho del tráfico. Eso deberíamos tenerlo en cuenta como limitaciones. Y los elementos usados para medir la capacidad y el nivel de servicio, como ya vimos, hay unos que son fijos y otros son variables. Para estimar la capacidad necesitamos los factores externos, que son los de infraestructura, geometrías, velocidades, composición del tráfico, variaciones de flujo. Para el nivel de servicio necesitamos otros factores adicionales como densidades, velocidades medias, demoras y la relación volumen-capacidad. Como esto es tan variable, no es una ciencia exacta, todo esto puede ser depende. Entonces, por razones prácticas, se han fijado valores de densidades, velocidades, demoras, relaciones de flujo, digamos de alguna forma sacados de la manga, yo no sé si es el término correcto, arbitrarios para poner esos límites de cuando paso yo de A a B. Y de nuevo, esas límites entre niveles de servicio, pues al menos nosotros los fusilamos mucho de los manuales de otros países. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto lo que les decía acá? ¿Qué otros elementos para estimar la capacidad y el nivel de servicio se les ocurren a ustedes, muchachos? El comportamiento humano, ¿no? Pero ¿eso qué factor es? El comportamiento humano es algo súper general, súper genérico. ¿Nadie? Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. सवय है ना? Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. समजतच नाही. We, the Mumbai police, were itching to do something about this. One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. आता बसा बोंबलत. बजाओ बजाओ और जोर से बजाओ और रुको. Feel free to honk. That is, if you don't mind waiting. कशी वाटली आयडिया? ¿Cómo la vieron?
Voy a implementarla. ¿Toca implementarla? ¿Qué opinan del nivel de servicio ahí? Pésimo. Malo en todos los puntos. Y lo que quería mostrarles con este videito es que vean cómo los niveles de servicio de la operación del tráfico pueden muchas veces estar en contravía de un ambiente urbano saludable, agradable, etcétera. ¿Sí me hago entender? ¿Sí transmito el mensaje, muchachos? Sí, pero Y para los que se quejan de Bogotá, o los que se quejaban de Bogotá, Bogotá comparado con muchas ciudades del mundo es un paraíso en tráfico, para que tengamos puntos siempre importantes de comparación. Entonces seguimos. Como resumen, entonces, como les decía, diferentes tipos de infraestructura. Vean que tenemos autopistas, carreteras, intersecciones, arterias, ciclorrutas, etcétera. Hay diferentes tipos de medidas para medir que también están funcionando. Y aquí, como también les decía, hay dos puntos de vista. El punto de vista de la operación del tráfico y el punto de vista del usuario. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, señor. Vale, Jesús pregunta si los peores son como los de Bangladesh e India. Sí, esos son unos buenos ejemplos, los peores tráficos, pero también hay muchas otras ciudades donde también son muy, muy horrible el tráfico. Y muchachos, para todo esto, como nosotros no estamos aquí inventando la rueda, esto se ha estudiado por muchos años, muchos años, décadas incluso. Existe e incluso ya hay una versión más nueva de esto. La Universidad de Florida desarrolló este software que es el HCS, es el Highway Capacity Software, que va en línea con el Highway Capacity Manual, que es como el manual de capacidad y niveles de servicio de Estados Unidos, donde si ven acá, si alcanzan a ver acá, tenemos diferentes tipos de infraestructuras, ¿sí? Glorietas, intersecciones con 4 señales, intersecciones con 2 señales, transporte público, semáforos, etcétera, un montón de cosas. Y esto lo que hace uno generalmente es que escoge el tipo de infraestructura que quiere estudiar. Y si en este caso, por ejemplo, es una intersección de 4 patas, y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el carril izquierdo solo me sirve para girar a la izquierda, el carril derecho para seguir derecho y ir a la derecha, y así sucesivamente. Y si se alcanzan a dar cuenta, entonces yo aquí pongo qué calle es, qué intersección es, alguna descripción, datos, cuáles son los giros permitidos, vean el factor de hora pico está acá, cuáles son los giros, la demanda en vehículos hora, el ancho del carril, el almacenamiento, que es como la distancia media que yo tengo en cada ramal para hacer las colas en la intersección, cuál es el nivel de saturación de esa intersección, el porcentaje de vehículos pesados, la pendiente, buses por hora, si se puede parquear, si hay bicis, si hay peatones, y esto, límites de velocidad, colas, y aquí hay un montón, vea, aquí están. Esta tiene semáforos, entonces los tiempos de semáforos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces lo que uno hace es rellenar, o sea, resumiendo, lo que uno hace es rellenar todo esto, le pone play y ya le bota el resultado. ¿De acuerdo? Pero eso es para el manual gringo. Nosotros no tenemos nada parecido acá. ¿Vale? Para que sepan que existe el Highway Capacity Software, el HCS. Y también
estos análisis de capacidad de niveles y servicio dependen de nuevo del objetivo que yo esté buscando. Y tenemos tres categorías. Uno, donde yo necesito un detalle importante de mi estudio o de la operación del tráfico, y uno que no tengo los detalles y apenas estoy en etapa de planificación. Son análisis mucho más gruesos. Entonces, en el análisis operacional, ¿qué necesito? ¿En qué consiste? Esta es la aplicación que requiere mayor precisión. ¿Por qué? Porque en este tipo de análisis yo estoy buscando estudiar las condiciones existentes o anticiparme a una infraestructura que yo estoy diseñando, anticiparme al tránsito y los dispositivos de control si van a tener. Este tipo de análisis es el que más se usa cuando necesitamos, por ejemplo, evaluar el efecto de una medida a corto plazo o una mejora de bajo costo. Por ejemplo, cambié el ciclo del semáforo. Por ejemplo, recorté con volarditos de plástico la salida de la calle a la intersección y solo dejo un carril. ¿De acuerdo? Cambié el radio de giro. Entonces yo quiero ver, haciendo esos cambios, cómo está cambiando mi infraestructura, la operación de esa infraestructura, en este caso de esa intersección, bajo unas condiciones de flujo dadas. Entonces los datos de entrada en este procedimiento deben ser muy detallados. Necesito tiempos de semáforo, necesito volúmenes, composiciones del tráfico como vimos ahora. ¿De acuerdo? Pasamos al análisis de diseño. ¿De acuerdo? Es como una posición intermedia entre el más detallado y el menos detallado, donde este nivel de análisis generalmente se usa para establecer las características físicas detalladas a las que va a tener una intersección, siguiendo con el ejemplo de intersecciones. Entonces yo estoy diseñando una intersección geométricamente hablando, y entonces yo con una idea previa del tráfico que podría pasar ahí y de unas medidas geométricas, yo evalúo esa intersección para ver cómo está funcionando, para establecer, por ejemplo, cuál sería el número mínimo de carriles, si necesito carriles auxiliares, cómo van a funcionar los giros, los anchos de carril, las pendientes, la interacción con los peatones, si va a haber paradero de bus, etc. Entonces esos datos son relativamente detallados, pero no es nada fijo. Yo puedo cambiar porque lo estoy diseñando. ¿De acuerdo? Y después tenemos el análisis de planeamiento, donde este nivel está dirigido a estrategias a largo plazo. Cuando estamos planificando un elemento vial grande a largo plazo, donde aún no tengo detalles en un sitio nuevo y no conocemos, como les decía, con exactitud lo necesario, como por ejemplo la demanda vehicular, la demanda de peatones. Entonces empiezo a hacer un análisis gruesos para empezar a conocer órdenes de magnitud del funcionamiento de mi infraestructura. Si alguien tiene una pregunta, porfa, me cuenta. Y entonces vamos a hacer un ejemplito para un segmento de autopista urbana. ¿De acuerdo? Estas son las características básicas de un segmento de autopista urbana. Y ya vamos a ver qué es esto, porque lo otro sí supongo que lo entienden, ¿vale? Y entonces, tomando un ejemplo, una autopista urbana, no podríamos, por ejemplo, si miramos la autopista norte, que en realidad no es una autopista urbana, pero nosotros no tenemos ninguna autopista urbana, sino haciendo un pretending, no podríamos tomar nunca las paralelas. ¿Por qué nunca podríamos tomar nunca las paralelas? Porque no estamos cumpliendo con esto. ¿Por qué? Porque hay muchas bocacalles que están afectando el flujo que va circulando por los paraderos. Hay buses, hay carros parqueados, etcétera, y hay gente que sale y entra de la paralela, entonces, que son los entrecruzamientos. Entonces, por eso, si vamos a hacer el pretending, lo vamos a hacer con las calzadas centrales.
Entonces aquí les muestro un ejemplo, algunas fotitos para tratar de asimilar cuál sería el nivel de servicio para cada tramo de acuerdo al flujo que vaya por ahí. ¿De acuerdo? Y entonces un segmento básico de autopista urbano puede ser caracterizado por 3 medidas de eficiencia, que son la densidad, que ustedes ya conocen, la velocidad media y la relación volumen-capacidad. Cada una de estas 3 medidas es un indicador de cómo el flujo vehicular es acomodado por la infraestructura. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a hacer el ejemplo. Si yo quiero determinar la velocidad flujo libre, ¿ustedes qué harían? Iría a una hora no pico. O sea, tú irías allá a campo y la tomarías. Sí, sería una opción. Sí. Ok, ¿alguien más? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Que tenemos un segmento de autopista urbana y necesitamos determinar la velocidad flujo libre. No, si no estoy mal, hay una forma de calcularlo, que dependería solamente de las propiedades geométricas de la vía, ¿no? También es cierto, digamos, bueno, está bien, ya ustedes dos nos dieron los ejemplos claros y hay dos opciones. La primera es ir y medirla, ¿cierto? Que es lo aconsejable. Entonces debería realizarse en el aforo, la medida de velocidad debería realizarse en un sitio representativo del segmento de la autopista, en horas valle, como acabamos de ver, en horas no pico, donde se presenten flujos bajos para poder medir ese dato, ¿de acuerdo? Y dependiendo del contexto, yo debería medir un mínimo número de velocidades para tener un dato representativo del periodo y del segmento. ¿De acuerdo? Si la medimos así, no deberíamos necesitar hacerle ajustes a esa velocidad. Pero por X o Y razones yo no puedo ir a campo. No sé, estamos en cuarentena. Bueno, en cuarentena no sé para qué haríamos esto, pero supongo que no podemos ir. ¿De acuerdo? Entonces es necesario estimar ese dato a partir de una velocidad flujo libre base que debe ser ajustada también, como acaban de decir, por unas características físicas de la vía. ¿Y cómo se inventaron esa vaina? Estos manes, estos del manual gringo, donde tenemos una velocidad flujo libre base, ¿cierto? Y esa velocidad flujo libre base le voy a ir quitando magnitud, le voy a ir quitando kilómetros por hora de acuerdo a unos ajustes por la geometría de mi segmento de autopista. Y es muy sencillo, esto sí es una receta, muchachos. Solamente hay que fijarse lo que uno está haciendo. Entonces vean que tenemos una velocidad flujo libre base que dependiendo del contexto puede ser 90, puede ser 80. Aquí estamos teniendo un ejemplo en 110, ¿sí? Y tenemos que quitarle, se reduce por el ancho de carril, es decir, si los carriles son muy angostos, esa velocidad se reduce. Si esta berma a la derecha es muy angostica, pues también se reduce. Si hay muy poquitos carriles, también se reduce. Y si los intercambiadores que ya vamos a ver están muy juntos, también se reduce. Entonces, ¿cómo hacemos esta vaina? Vamos con el primero. Ancho de carriles. Entonces nos vamos a la tablita y aquí tenemos el ancho de carriles. Vean que entre más angostico es el carril, más alto es ese factor que le tengo que quitar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es mucho más incómodo y no permitiría ir tan rápido. ¿Vale? Me voy al segundo factor, que es esa berma. Shoulder en inglés, para que lo vean, es berma, cuando estamos hablando en el contexto de carreteras, ¿vale?
Entonces vean que de acuerdo a los carriles por dirección, es diferente que yo tenga un carril sin berma o con berma a que tenga 6 carriles con berma o sin berma. Entre más carriles tenga, la berma importa menos. ¿De acuerdo? Entonces vean que entre menos ancha sea la berma, de nuevo la comodidad baja y ese factor es más grande. Entonces le estoy quitando un mayor pedazo a esa velocidad flujo libre base. Vamos con el tercer factor, el número de carriles. Entonces, igual, entre más carriles haya, pues es más cómoda mi vía. Por eso, entre menos carriles hay, mi factor de ajuste aumenta, es decir, le estoy quitando un pedazo más grande a mi velocidad base. ¿Y la densidad de intercambiadores qué es? Hagan de cuenta que es los espacios donde yo puedo entrar o salir de mi autopista. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir una densidad de 0,3 intercambiadores por kilómetro. Significa que en promedio los intercambiadores están separados 3.3 kilómetros. Es el inverso. ¿De acuerdo? Y como ustedes también ya pueden ver acá, entre menos intercambiadores haya por kilómetro, es decir, están más separados, perdón, entre más intercambiadores haya, es decir, estén más juntos, pues de nuevo la comodidad baja y le quito un pedazo más grande a mi velocidad base. ¿Y cómo podríamos ver esos intercambiadores? Pues un ejemplo también al entorno local. Esto en nuestra autopista sería un intercambiador, vean, donde yo puedo entrar o salir de mi autopista. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí, vean, yo aquí entro o salgo de la autopista, entonces aquí habrían en esta distancia, que no sé cuánto es, 2 intercambiadores, entonces yo podría sacar un promedio de esa densidad. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puedes devolverse un segundo a la tabla anterior? Sí, claro. Pero esos intercambiadores serían como cierto tramo que uno esté midiendo, ¿cierto? Como- Claro, por eso el tramo es importante, porque imagínense que no, por eso yo decía que un tramo significativo, si yo estoy midiendo acá y acá, pues no hay intercambiadores, pues no tiene mucho sentido que yo mida un pedazo tan chiquito. Por eso hay que la estimación del nivel de servicio son en tramos importantes de un segmento vial. ¿Sí? Hola. Profe, esto sería igual que analizarlo en puntos críticos. ¿Es igual que qué, perdona? Que sería igual que analizarlo en lo que uno consideraría como puntos críticos. No. Esto es un segmento de autopista urbana, suponiendo que estas fotos de la autopista norte es una autopista urbana, que técnicamente no cumple los requisitos, pero es lo único que tenemos nosotros. ¿Sí? Ah, ok, profe. ¿Listo? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Ese silencio significa que sí o que no. Acuérdense que charlen conmigo. Por mi parte, todo claro. Bien, Rodrigo, gracias. Lo mismo. Gracias, Jesús. Entonces Claro. pasa, dime, listo. Entonces ya tenemos la determinación de esos factores que les quito a mi velocidad de flujo libre. Es solamente voy a la tabla, miro mis características físicas y pongo el factor. O sea, no hay mucho más que hacer, ¿vale? ¿Qué sigue? Necesito estimar la tasa de flujo. ¿Y aquí qué tengo? Entonces, esto está todo en el manual, muchachos, ¿vale? Si tienen dudas, pues me preguntan, pero igual les recomiendo que le echen una mirada al manual. Entonces, la tasa de flujo horario deberá reflejar la variación temporal del flujo vehicular dentro de la hora de máxima demanda,
la influencia de los vehículos pesados, y estos manes incluyeron las características de los conductores usuarios de esa vía. ¿Qué es esto? Ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Con todos estos parámetros se ajusta el volumen horario de máxima demanda en vehículos equivalentes para llegar a una tasa de flujo horario expresada en vehículos equivalentes. Valga la redundancia. Entonces vean que tenemos el dato medido, factor de hora pico, número de carriles y influencia de vehículos pesados más lo de los conductores. Vamos a ir factor por factor. Entonces, ¿cómo? Empecemos por este. Este es Heavy Vehicles, el factor de los vehículos pesados. Estos manes tienen esta formulita que incluye camiones, buses y también incluyen carros casas. Esos furgones, esos trailers que usan mucho los gringos para irse de paseo, que cuelgan detrás, pues también lo incluyen. Entonces vean que necesitamos. Bueno, y está este E, que es el factor de equivalencia que funciona igualito a como lo vimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del factor de equivalencia? Yo sí me acuerdo. Bien, Sergio, gracias. Sí, los números de cada vehículo. Correcto, correcto. Muy bien, muchachos. Dime. El factor de equivalencia es que era 1 para carro, 2 para no sé qué. Así Sí, es. para nuestro ejemplo. Correcto, correcto. Y entonces acá necesitamos la proporción de camiones, la proporción de buses y la proporción de trailers en mi aforo. Eso yo lo tengo que conocer, ¿de acuerdo? Lo que no conocemos son estas E's, pero de nuevo la tablita, la receta nos da la respuesta. Y entonces vean que tenemos un mismo factor de equivalencia para camiones y buses, y un factor de equivalencia diferentes para los RVs, que son esos carros casas. Y obviamente, como también ya habíamos charlado, entre más empinado sea el terreno, pues esos vehículos grandes van a pesar más dentro de mi equivalencia. Entonces vean que un terreno plano, uno ondulado y uno montañoso, los factores de equivalencia son más grandes. ¿De acuerdo? Y estos son los que van en la fórmula anterior. ¿De acuerdo? Y estoy contando los pasos. Y después ya tenemos ese Q, ya tenemos la B, entramos, calculamos mi densidad acá y con los gráficos que hay de nuevo en el manual, que son gráficos de este estilo, entramos a calcular el nivel de servicio. Si yo cojo, vean que esta curvita, esta velocidad flujo libre, esto es así. ¿Esto a qué se les parece, muchachos? Si dejan volar su imaginación. ¿Una rampa? No, pero dentro del contexto que vimos la clase pasada, para ser más exactos. A las gráficas de flujo con densidad. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Miren que haciendo esto sería una parábola. ¿Se acuerdan que esta es mi relación? En este caso, velocidad-volumen. ¿Se acuerdan? Sí, bro. De todo lo que vimos en la clase pasada salen estos gráficos. Aquí estoy relacionando volumen y densidad. Volumen y velocidad, perdón. Entonces, digamos que ese es como el procedimiento general, pero como presiento, no los veo, pero veo caras por aquí con sus cámaras apagadas, veo caras de muchas dudas. Vamos a hacer un ejemplo con números precisos. Entonces, vean lo que tenemos. Tenemos un segmento de autopista urbana plana, ¿vale? Que tiene 3 carriles por sentido y este es el ancho de cada carril. Tenemos una berma de 1.50.
tenemos una velocidad de flujo libre base de 110. Tenemos el volumen de hora pico, 2.650 vehículos. Tenemos la composición vehicular, 7% camiones, 12% buses, 81% automóviles. Mi factor de hora pico es 0.91. Los intercambiadores yo los medí y están cada 2.5 kilómetros y los viajeros son commuting. Me voy a devolver para explicarles esto. Los viajeros son commuting. ¿Qué significa? Que usan todos los días la vía, son usuarios recurrentes. ¿Eso qué significa? Que este factor, ¿se acuerdan? Si yo conozco muy bien la vía, este factor es 1. Si yo no conozco muy bien la vía, este factor va a ser diferente de 1 y me va a afectar más mi tasa de flujo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque seguramente si yo no conozco la vía, voy a ir un poco más despacio, voy a estar más pendiente por dónde voy, por dónde me tengo que meter. Entonces, eso de alguna forma ellos calcularon que afecta en la tasa de flujo. Entonces, yo aquí les estoy diciendo que los viajeros son conocedores y entro a calcular mi tasa de flujo. Si se acuerdan de la fórmula, estos son los viajeros conocedores, por eso este factor es 1. Entonces, ¿qué tengo? Acuérdense lo que siempre hemos visto, qué me están preguntando, qué tengo, qué datos tengo y qué herramientas tengo para solucionar. El volumen horario lo tengo, el factor de hora pico lo tengo, el número de carriles por sentido lo tengo y este factor de vehículos pesados no lo tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a la receta y lo calculo. Tengo la fórmula, no hay que aprendérsela de memoria. Estas proporciones las tengo. Sí, Y estas las tengo. sí, también es plana. Ok, Sebastián, entonces dime cómo hacemos. ¿Qué harías tú? Bueno, pues acá calculo los C según el tipo de vehículo. Ah, bueno, pues en este momento son los heavy, ¿no? Los Sí, pesados. sí. Estos son los Y, heavy, mira. y con el PT. El El PT lo PB. conozco, ¿cierto? Sí. PT, PB y PR los conozco. Sebastián, no te me vayas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te oigo. Te oímos Es- todos. sí. Cuéntame. Es que creo que se me olvidaron cómo eran bien, no me acuerdo bien. Vale, vale. Estos PTs, PBs, PRs los conocemos, ¿cierto? En este caso PRs no hay, entonces es 0. ¿Vale? 7% de camiones, 12% de buses, ¿cierto? ¿Me siguen? Ok, pero no son porcentajes. O sea, sería como Sí, son 0.07, porcentajes, pero aquí se 0.012. mete, como aquí yo tengo el 100, estamos en, Ah, vale. ¿vale? Ya lo vi. Gracias. Ok. Me faltan mis factores de equivalencia, que de nuevo me voy a la receta. ¿Por qué escojo el 1.5 y no el 4.5 o el 2.5? Porque es plana. Porque es plano, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces yo ya tengo el factor de equivalencia que es 1.5. Y entonces pongo ese 1.5 acá y tengo mi factor de ajuste por vehículos pesados, que era lo que me faltaba de mi diapositiva anterior. Entonces yo ya tengo los datos y calculo mi tasa de flujo, que de acuerdo a esto son 1.063 vehículos equivalentes a la hora.
¿Sí? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Dudas? No, está claro. Todo Bien. claro. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Volvamos a la otra receta. Vamos a estimar la velocidad flujo libre a partir de nuestra velocidad flujo libre base. ¿Se acuerdan cuánto era? 110 más o menos. Correcto. Entonces tenemos 110 y tenemos que ir a la tabla y sacar estos factores. Entonces nos vamos el primero, que es el ancho de carril. Me voy a la tabla y es 1. ¿Por qué? Porque mis carriles son de 3,5, ¿cierto? Entonces pongo 1. ¿Cierto? Entonces eso sería 110 menos 1. Voy al segundo, que es la berma. Yo ya había dicho que tengo 3 carriles y la berma era de 1,5. Entonces el factor que tengo que usar es 0,7, que lo tengo ahí. ¿De acuerdo? El número de carriles, que es el n. ¿Cuántos son los carriles? 3. ¿De acuerdo? 3, el factor de reducción es 4,8. Y el último, el de los intercambiadores. Acuérdense que los intercambiadores estaban separados 2,5 kilómetros en promedio. Eso, si mis intercambiadores están separados 2,5 kilómetros, ¿cuánto es la densidad de esos intercambiadores? Estoy mirando la tablita también. Sí, pero la tablita te está diciendo intercambiadores por kilómetro. Yo te estoy dando el dato distancia entre intercambiadores. ¿Cómo sacarían el dato? Bueno, ya les di la respuesta. ¿De dónde sale ese 0,4? De dividir 1 sobre 2.5. Del inverso, correcto. Que es lo mismo. Vean fíjense siempre en estos casos por las unidades. ¿Vale? Y entonces ya tenemos el otro dato. Ya tenemos todos los datos, pues estimamos la velocidad flujo libre. Perdón, Dime. no entendí muy bien lo de los intercambiadores. El enunciado del problema, ¿te acuerdas que decía los intercambiadores están separados en promedio 2,5 kilómetros? ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio cada 2,5 kilómetros hay un intercambiador. ¿Sí? Sí, señor. Como la tablita está en densidad de intercambiadores por kilómetro, lo que yo tengo que hacer es calcular el inverso de ese dato de 2,5 para tener, pues, que si un intercambiador está separado cada 2,5, pues cada cuántos intercambiadores hay por kilómetro. Okay. ¿Sí? Sí, señor. Que es 0,4. Bien. Y ya con esto, pues ni siquiera tengo que sacar la calculadora y resto y obtengo mi velocidad flujo libre. Con mi velocidad flujo libre, ¿de acuerdo? Hallo la densidad. ¿Qué datos tengo para hallar la densidad? K es igual a ¿qué? Uy, ese K me salió feo. K es igual a ¿qué? Q sobre W. Sobre W. V, perdón. Eso, ¿cierto? Esta B la tengo. Sí, ¿Cuál es, Juan? 102.4. Correcto. ¿Y esta Q? ¿La tengo? También. 1.063. Era bien, pero no es 1 punto, sino 1000. Eso es Uy. no, Andrés, eso es algo importante porque tiene sentido una velocidad, un volumen en la hora de máxima demanda de 1 algo. ¿Qué me dicen ustedes?
No, porque sería cuando más grande debería ser el código. Correcto. O sea, si yo estoy en la hora pico y tengo un carro, pues hay algo que no me cuadra, ¿cierto? Entonces, para que se vayan dando cuenta cuando salgan ese tipo de números, ustedes piensen que algo está mal, ¿vale? Eso es importante que lo tengan en cuenta y no apliquen todo lo que les salga a la calculadora sin echarle una mirada, una pensadita antes. ¿Listo? Con los órdenes de magnitud de las cifras que les vayan a salir, porque una disculpa no puede ser, ustedes que ya son casi ingenieros, no, profe, o no, jefe, es que la calculadora me dijo que eso era, que el ingeniero es uno, ¿vale? No la calculadora. ¿De acuerdo? Es para que tengan eso presente. Entonces calculo mi densidad y me da 10, ¿vale? Me voy al gráfico. ¿Y cómo entro al gráfico? Acuérdense, tenemos velocidades de 102, densidad de 10 y volumen de 1000. ¿Cómo hallo yo el nivel de servicio de este segmento de autopista? Con la velocidad de... Ah, no, espera, no sé. Con la velocidad de flujo le puedes sacar la mitad y te da la velocidad media, ¿no? Y con eso entras a la vertical. Sí. Pero entonces yo entro por velocidad, ¿cierto? Hay un punto que yo no sé por qué dijiste de velocidad media. La velocidad media no es la velocidad promedio, ¿vale? Porque esa no la tenemos. La velocidad media en el contexto, como llamamos media, era porque quedaba en la mitad y era donde se daba el flujo máximo, para que no confundamos los términos, ¿vale? Ok, sí. ¿Qué más datos tengo para entrar en esta gráfica? Vamos, muchachos, por La favor. tasa de flujo, ¿no? Correcto. La tasa de flujo que es 1000 algo. ¿De acuerdo? Entonces, mi segmento de autopista, ¿a qué nivel de servicio está operando? B. Correcto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí están mis dos datos. Fácil, ¿cierto? Y de nuevo, pensemos un poquito en las cifras. Yo estoy en un segmento de autopista que voy a 100 kilómetros por hora de 3 carriles, donde solo en la hora de máxima demanda hay 1000 vehículos por hora. Ahí eso me está dando que es una vía ancha, 3 carriles, donde va rápido y donde hay relativamente pocos vehículos. Entonces, eso ya desde el arranque me tendría que dar una idea de que mi autopista está operando a un buen nivel de servicio, ¿cierto? Sí. Entonces, también por si les da algo por acá, de echarle una revisada porque de pronto puede que haya hecho algo mal. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta sus criterios. Profe, una pregunta de la tabla. Dime. Yo tengo 3 clases seguidas. Donde dice, digamos, 11, 16, 22 y 28 vehículos livianos, kilómetros hora. Por liviano se refiere por lo que hay. Automóviles, sí. Ok, por lo que dan en equivalencias. No, aquí en este caso no habría equivalencias. Estos son lo que te decía, esos límites, esas densidades, límites arbitrarias donde yo trazo la frontera entre un nivel de servicio y otro. Vale. ¿Vale? Pero esto varía mucho. Esto es solo un ejemplo. ¿Vale? ¿Listo? Y si yo les pregunto... Una pregunta, ¿de dónde Dime. fue que salió lo de la tasa de flujo? ¿Dónde sale este número?
del cálculo que hicimos al principio. ¿Te acuerdas? Que dependía de los vehículos pesados, del conocimiento de los usuarios. Ah, esto es lo de Q15 o algo así. Sí, exacto. Sí, ok, vale, listo. ¿Vale? Gracias. Y si yo les pregunto a ustedes, en este ejemplo, ¿cuál es la capacidad máxima de ese segmento de autopista usando los datos que tenemos y este mismo gráfico? Disculpa, pero si me cortó, ¿puedes repetir? Claro que sí. Tenemos este ejemplo, ¿cierto? Con estos mismos datos y sobre este mismo gráfico yo podría estimar la capacidad máxima de ese segmento de autopista. Si no, ¿cuál es? Pues yo no estoy tan seguro, pero tú habías dicho que la capacidad máxima se da cuando ya esté en el nivel de servicio E. Entonces no sé si Sí, a partir de ese podríamos sacar pues las relaciones. vas bien, Juan, pero entonces, ¿cómo lo harías? Primer paso, check. Segundo paso. Pues tenemos la velocidad, no, la tasa de flujo, y pues a partir de esa tasa de flujo podemos pararnos como en una velocidad que no supere la E, si no estoy Pero, por mal. ejemplo, creo que estábamos en 1000. Ponle que la tasa de flujo es por acá. ¿Y a dónde paro? Dime. En el 40, ¿no? Me voy a devolver entonces. Suponiendo que esto es... ¿Paso ahí? De ahí para abajo, creo yo. Por Pues eso. ¿Y cuál es la capacidad máxima de la vía entonces que tú me dices? 28 vehículos por kilómetro, por hora. Te, te pregunto a ti, si tenemos un Q de 1000 de máxima demanda que está operando a nivel de servicio B, ¿tiene sentido que tú me digas que ahora es 28? Pues no. ¿Cierto que no? Bien. No, es para que vayamos pensando cómo resolvemos esto. Entonces, devolvámonos a donde estábamos bien. Lo que tú dijiste, cuando el nivel de servicio llega a E, ya estamos a capacidad máxima. Hasta ahí vamos bien. Uno, perdón, yo creo que sí, más o menos uno tendría que partir de la velocidad que conoce hasta tocar la recta E por la velocidad y bajar hasta conseguir la demanda. Correcto, Jesús. Correcto, Daniel. Yo sigo mi curva y cuando llego al nivel del servicio E, digamos que ahí es mi capacidad máxima, que es 2360. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Pero, profe, ahí no seguiría con densidad 28. Sí, claro. Por eso es que estos son las divisiones en los niveles de servicio, pero este es el límite, ¿vale? Este es el límite. Puede haber más. Esto es a partir de 28. ¿De acuerdo? Ok. Entonces yo, llegando a mi nivel de servicio E, puedo obtener una capacidad máxima teórica de 2360 vehículos a la hora. ¿De acuerdo? Hola. Sí. Pero entonces esos vehículos, aunque la carretera esté a su máxima capacidad, tendría una velocidad que no es baja, sería como 80 y algo. Exacto, vean que la velocidad va bajando. 80, ponle 80 y piquito. ¿Se acuerdan? Porque ya empezamos, ya el nivel de servicio va empeorando, el flujo empieza a aumentar y la velocidad empieza a disminuir, lo que vimos en la clase pasada. Yo tengo una pregunta. ¿Pregunta? Digamos que esta gráfica se utiliza para todos los casos o hay una manera de no poder modelarla para ampliarla a diferentes De cosas o acuerdo. ya establecido? Ojo, esta gráfica, buena pregunta. Esta gráfica es un ejemplo, muchachos. ¿Vale? No, yo no me estoy fijando en esto, ¿de acuerdo? Ni las leyendas porque es un ejemplo.
cada segmento de autopista tiene una gráfica estándar, pero yo puedo sacar también mis gráficas como lo vimos la clase pasada, ¿vale? Entonces, lo que les muestro en el ejemplo para que no se fijen tanto en los valores, sino en cómo se utiliza. ¿Sí, Albert? Sí, señor. Y complementando, digamos que con los datos que aprendimos a graficar o sea, la clase pasada podemos sacar este tipo de tablas. Exactamente, exactamente. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue que se estimó este número? ¿Cuál número? O al ojo. No, mira, tú sigues la velocidad que era 102, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿cómo yo sé qué punto es este? Ah, O sea, porque estoy, para mira, calcular este. porque estoy, el punto rojo, estoy en el nivel de servicio E, que es esta línea punteada. Correcto. Entonces, mi velocidad llega ahí, suponiendo que esta línea roja es paralela a la de 100, como estoy en 102, llego, giro, llego al punto E y la proyección sobre el eje X me da mi 2300. ¿Sí? Sí. Sí, te entiendo eso, pero para calcular este 2300 yo hubiera necesitado saber en qué punto de la línea verde queda en Y, ¿sí? O sea, en qué pedacito de este pedazo Por queda, ¿sí? eso, mira, es el punto rojo. ¿Este punto rojo lo ves? Sí. Ahí es la... ¿Por qué el punto rojo va ahí? Porque mi nivel de servicio es E. Y acuérdate que teóricamente, cuando llego al E, es que la infraestructura está operando a máxima capacidad. Vale, gracias. No, pero ¿sí me entiendes? ¿Sí me sigues o no? Te entiendo de dónde sale, pero no sé por qué asumes, o sea, no sé, no asumir, o sea, cómo se halla este ¿Cómo? 2300 a partir del punto rojo. Yo sé que el punto rojo está acá, ese Sí, punto tiene unas coordenadas, este técnicamente yo lo desconozco, y no, este también, que es lo que yo decía. no, Entonces, para calcular este, pero no los necesitaría otro. desconoces. Pero no los desconoces porque si ya conoces el punto rojo, sabes cuál es el X y cuál es el Y. Trazas la línea vertical y llegas a esta intersección que es 2360. Vale, Y si haces la línea horizontal a este nivel, llegas al punto Y que es, no sé, es 85. Por por eso te eso digo, decía, o sea, que si no conozco exactamente ese número, no puedo conseguir exactamente este. Porque yo puedo no, pero decir, es este es que 85. tú no estás conociéndolo, es que no puedes, estás partiendo al revés. Lo que te estoy diciendo es que tú con la velocidad de 102, que ya la conocemos, Correcto. esta parábola llega y para en el punto E, para en la intersección con el nivel de servicio E. ¿Por qué? Porque en ese punto es la máxima capacidad. Si tú ya sabes dónde está el punto, pues tú proyectas una línea vertical y una línea horizontal y hallas los valores, no al contrario. Vale, ¿Sí? eso era lo que estaba haciendo mal. ¿Sí? Listo. Sí, ahora sí, ahora sí. Y aquí Daniel me pregunta que cómo se afectan estas ecuaciones y si pone un límite de velocidad mucho menor al V0 teórico. Eso pasa, Daniel, muchas veces y entonces aquí seguramente tendríamos que calcular estas curvas, estas parábolas, nuestras relaciones macroscópicas para ese segmento de autopista que estemos estudiando. ¿Sí, Daniel? No podríamos usar un gráfico estándar. Y entonces seguimos con otra pregunta. ¿Cuál sería la relación volumen-capacidad? ¿Ah? Facilita. ¿Cuál es el volumen? El flujo. ¿Cuál es el volumen? Dime, Andrés. Pero, ¿del punto rojo? No, A ver, del segmento. Ya, punto aparte. Otra pregunta. ok. ¿Cuál es la relación volumen-capacidad? Entonces, ¿cuál es el volumen?
al que está operando la vía. O sea, sería el Q15. Correcto. ¿Cuánto es? Más o menos. 1300. 1000 algo. 1000 algo. Y algo ¿Y así. cuál es la capacidad? La que acabamos de hallar, 2300. Correcto. Entonces mi relación volumen-capacidad, mi segmento de autopista está operando al 45%. Entonces aquí vemos que todo tiene sentido. Si estoy operando a un buen nivel de servicio que es B, es decir, estoy usando un poquito menos de la capacidad, ¿vale? Todo eso debe ser coherente. Si me diera una relación volumen-capacidad de 99, pues eso me quiere decir que la vía está casi llena respecto a su capacidad máxima. Entonces no tendría sentido que operara a un nivel de servicio B, ¿vale? Todo eso los invito a que lo tengan en cuenta. Las coherencias entre mis resultados, entre mis cifras y mis magnitudes. ¿De acuerdo? Profe, Dime. teóricamente este valor siempre da menor a 1. Teóricamente sí, pero hay muchas ocasiones, particularmente en vías urbanas, donde podemos encontrar valores mucho más altos que 1. Ok, y eso sería cuando está supremamente congestionada. Correcto, correcto. Ok, listo. ¿Eso sería un F? Eso ya es F, sí, todo F. O sea, más abajo de F o peor que F no hay. ¿Vale? Todo esto es F. Si yo estoy todo esto es F. Digamos que todo este triángulo es F. ¿Vale? Y otra cosa, Dime. o sea, sería cuando supera el 1, por así decirlo. Sí, por eso te digo, sí, me voy a volver un segundo. Hay varios parámetros, como te decía, donde estaban las foticos. Mira, hay varios parámetros. La densidad, la velocidad y la relación volumen-capacidad son los parámetros que determinan o pueden ser caracterizar el nivel de servicio de un segmento de autopista. Ok, sí, claro. Las Profe, dos. y Dime. discúlpame, con esa misma relación de volumen-capacidad, por lo que es un parámetro para también determinar el nivel de servicio. Si a mí me dieran, digamos, el volumen-capacidad, por ejemplo, un 0.6 o un Sí. 0.7, de ahí cómo podría partir para conocer el nivel de servicio. Podría partir, tendríamos que empezar a construir, es que yo siempre lo saco de estos gráficos, ¿cierto? Pero de nuevo no se fijen en los valores, fíjense en la forma. Yo podría tener estas líneas que dependen de mi relación volumen-capacidad. Todo depende de los datos que yo tenga. Ah, ok, profe. Estas líneas punteadas no son por ley universal ahí. Dependen, las puedo ajustar de acuerdo a los niveles de servicio. Acuérdense que esto es una medida cualitativa, ¿vale? Entonces yo pongo esos límites de acuerdo a mi conocimiento, al contexto, a los datos, etc. No siempre se va a cumplir porque todas las vías son diferentes. Entonces puede que yo esté aquí, pero tengo una densidad mayor. Por eso les digo que esto es, no se fijen en los datos de la gráfica, sino en cómo se usa. ¿Vale? Sí, profe. Gracias. No, con gusto, muchachos.